Igual 101 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Cuando se desató el terremoto, Swampert sintió que el suelo congelado era mucho más difícil de fracturar que la arena de ayer. La temperatura en constante descenso había endurecido el suelo. Cada terrón estaba medio congelado y más duro que una piedra. Crack, mis patas. Para forzar el terremoto, Swampert golpeó la tierra una y otra vez. El movimiento era potente, pero el dolor se abría paso a través de sus puños. Como el suelo estaba completamente congelado, esta vez no se abrieron fisuras, por lo que Swampert no necesitaba temer que le llovieran trozos sobre la cabeza, pero Delpox ya lo había visto. Dos usos rápidos de visión del futuro confirmaron que Swampert no se movería. Delpox lanzó su ataque de inmediato. Un martillo masivo de energía psíquica, respaldado por un psíquico separado lanzado desde la rama, atravesó el suelo sin vida y se estrelló contra el Swampert subterráneo. Atrapado en medio de un segundo ataque por un segundo terremoto, Swampert quedó aturdido. Sin esperar a ver la reacción de su enemigo, o del entrenador, Delpox comenzó a mejorarse. Hipnosis, murmuró Uguan. Mientras se activaba, Delpox movió una oreja en señal de reconocimiento. Gruñido, pantalla de luz y ese aumento de tipo oscuro es trama desagradable, ¿verdad? ¿Pero qué es ese destello en el bastón? El hielo bloqueó la línea de visión de Zhao Zixuan. No había visto hablar a Uguan, y al otro lado del campo el susurro era inaudible. Zhao juntó los movimientos. El aullido era Snarl, la pared incolora era Light Screen y el aura negra parpadeante tenía que ser Nasty Plot. Sin embargo, no pude identificar el hechizo que brillaba en la punta de la varita de Delpox. No tiene sentido adivinar si nunca aterriza. Hidropump. Swampert surgió del suelo, escupiendo una hidropump lo suficientemente amplia como para tragarse a un hombre adulto directamente hacia Delpox. Delpox lo esquivó sin esfuerzo con visión del futuro, luego casualmente lanzó una mota de luz blanca desde su rama. Lanzallamas. Un fuego abrasador se dirigió hacia Swampert. Delpox disparó varios propulsores más y columnas de llamas se dirigieron hacia él. Zhao advirtió a Swampert que esquivara, incluso mientras seguía la bola de luz que se desplazaba. ¿Por qué esa cosa me parece tan familiar? El orbe lento y oscilante lo molestaba, hasta que la luz más brillante del fuego desvió su mirada. El resplandor desapareció en medio del resplandor y el brillo del hielo circundante. Swampert cambió a pistola de agua. Más débil que hidrobomba pero dominada hasta el punto de disparar instantáneamente. Biu. 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 Swampert se lanzó a cuatro patas, apagando las llamas cada vez que no podía evadirlas. El hielo del surf ya se había convertido en nieve. Nada se interponía entre los dos Pokémon salvo un puro intercambio de disparos. Zhao le dijo a Swampert que esquivara hacia la derecha y luego vio el orbe con el rabillo del ojo. Bien, no, para. Pistola de agua, apágala. Swampert ya había saltado. Chocó contra la luz, con los ojos vidriosos mientras se quedaba dormido. Mar maldita, hipnosis. Otro truco nuevo. Zhao tocó la barandilla, furioso por no haber captado la verdadera naturaleza de ese brillo. G. Nudo de hierba para atarlo, luego tipo psíquico se mueve a voluntad, termina con rayo solar. Grasknot suele hacer brotar algunas hierbas para hacer tropezar a un enemigo. Los Pokémon que vuelan o nadan lo ignoran por completo y un objetivo que está parado rara vez sufre daño real. Así que durante años pocos entrenadores lo pensaron dos veces. Hasta que un veterano, por razones que nunca revelaron, le mostró al mundo un nuevo uso. Teje tantos nudos que la hierba se convierte en una cuerda resistente. Una vez enredada, la víctima queda atrapada. Cuando Chen Shen encontró ese clip, lo reprodujo 3 veces y conclusiones. No importa de dónde vayas, siempre hay alguien superando los límites. Las manos ociosas aman la maldad. Aunque Wulguan le dijo a Delpox que atacara con movimientos de tipo psíquico, Delpox se mantuvo cauteloso. Demasiados golpes mentales sobre un enemigo dormido pueden causarle suficiente dolor como para despertarlo. Entonces Delpox usó solo Zeneabut y luego preparó un Sunmidei para acelerar la carga. Habla dormida. Gracias a Dios que obligué a Swampert a aprender a hablar dormido. De lo contrario, estaría frito.
Zhao gritó pidiendo el movimiento, sintiendo alivio y pánico. GRR Gloop. Medio inconsciente, Swampert escupió un enorme chorro de agua que atravesó la hierba nudosa. Del Pox, todavía absorbiendo la luz del sol, frunció el ceño y lanzó una bola de fuego fatuo violeta. El fuego fantasmal golpeó la cabeza de Swampert y se estalló en llamas. El incendio se extendió hasta los nudos de hierba, pero el tejido era peso. Aunque ardían, las cuerdas resistieron. Vaya. Ante la llamada de Del Pox, Wilguan supo que Sun Midei había hecho su trabajo. Solar Beam estaba listo. Ahora, antes de que algo salga mal. Wilguan sabía que su hipnosis habitual duraba más y llegaba más lejos, por lo que el sueño era más corto. Y con Zhao gritando constantemente por Sleek Talk, Swampert podría despertar o dar vuelta a la situación en cualquier instante. Guga tilde. Swampert, aún con descanso, abrió la boca y exhaló una brisa fría. El viento helado debilitó el impulso de las llamas del monstruo de garras verdes y también redujo el poder del rayo solar hasta cierto punto. Pero desafortunadamente, Swampert, todavía en medio del descanso, estaba indefenso ante el rayo solar. Swampert no puede luchar, Del Pox gana, el estudiante Wilguan es el vencedor. Wilguan llamó a Del Pox y luego se dio la vuelta para marcharse. Como el combate de Chen Shen ya estaba decidido desde hacía tiempo, no participó en ninguno mientras los demás grupos aún estaban terminando. Tras charlar con Wilguan, se separó de él para ir a ver otras batallas. Tarjeta, tráguela, tráguela. Tarareando una melodía desconocida, Chen Shen deambulaba como un holgazán. En los otros campos, hubo muchas batallas emocionantes, pero Chen Shen principalmente echó un vistazo rápido antes de seguir adelante. Después de caminar un rato, Chen Shen se sintió un poco aburrido, por lo que fue a la biblioteca a descansar. Ya que estoy aquí, mejor voy a echar un vistazo. Como era la única escuela secundaria Pokémon en la ciudad de Beiyai, ciertamente tenía su propia biblioteca. Aunque los tiempos estaban cambiando y algunos documentos y libros podían buscarse en línea, la sensación de leer un libro físico era algo que una versión electrónica no podía igualar, mientras que la conveniencia y facilidad de la versión electrónica eran superiores a la versión en papel. Ambas tenían sus méritos. Historia antigua, historia moderna, historia de la humillación, y historia de la humillación, y historia de la humillación, y... Mientras miraba las filas de libros, Chen Shen murmuró para sí mismo mientras caminaba. No conquistaron el mundo entero por sí solos, y después de la guerra, tuvieron que sentarse y establecer una alianza en igualdad de condiciones con todos los países que una vez menospreciaron. ¿Consideran eso una historia de humillación? Como era de esperar de sus antepasados. Después de pasar por la sección de historia, Chen Shen continuó caminando por la biblioteca. En verano, Chen Shen solía venir aquí para aprovechar el aire acondicionado gratuito. Al fin y al cabo, aunque el aire acondicionado del aula también era bastante frío, había mucha gente, lo que hacía que la temperatura percibida fuera incómoda. La biblioteca, con menos gente y más espacio, se convirtió en un gran lugar para escapar del calor. ¿Eh? Chen Shen pareció haber descubierto algo y volvió a mirar un libro que estaba cerca. El libro era bastante común. Aunque, efectivamente, había muchos libros en la biblioteca que parecían textos antiguos, en realidad, la mayoría eran réplicas modernas. Los libros antiguos auténticos se habían coleccionado en museos hacía mucho tiempo. Chen Shen se acercó al libro y lo miró con incredulidad. ¿Guía de revisión de Pokémon? Ni hablar. ¿Acaso coleccionas este tipo de libros? Algo sorprendido, Chen Shen habló en voz baja. Primero echó un vistazo para asegurarse de que no había nadie y luego bajó el libro. Chen Shen fue a un rincón y, para disimular, también tomó un libro más ancho para ocultar su verdadero propósito. Jeje, déjame criticar esto. Después de confirmar nuevamente que no había nadie alrededor, Chen Shen comenzó a leer el libro en secreto. Silbido. Gardevoir, Meowscarada, Lopunny, Gotitelle y demás son una cosa. Incluso puedo aceptar que Jinx tenga un gusto único, pero ¿qué demonios son estas Machamp y Grimmsnarl hembra? Los horizontes de Chen Shen se ampliaron y sintieron que era absurdo. Este autor es un maldito genio. Chen Shen cerró la guía de revisión de Pokémon publicada por Furry Supreme, con su expresión algo complicada. Como era de esperar, los humanos se adaptan mejor a mi estética. Los Pokémon están fuera de cuestión.
Después de colocar el libro en su lugar, Chen Shen salió y miró a las jóvenes y hermosas estudiantes en el campus, y su humor mejoró instantáneamente. Ya sea en el fuego, en el agua, en la hierba o en el bosque. En ese momento, el teléfono de Chen Shen sonó de repente. Hijo, ¿no regresas todavía? Mamá, estoy esperando a Wuguan y luego regresaremos juntos. Está bien, ten cuidado en la carretera. Lo sé, lo sé. Cuelga ya, mamá. Chen Shen planeaba encontrar a Wuguan. Justo cuando terminaba de escribirle para preguntarle dónde estaba, un sonido de la batalla a la derecha le llamó la atención. Después de enviarle un mensaje a Wuguan para reunirse en ese campo, Chen Shen corrió a ver la batalla. ¡An! Axorus balanceó sus garras, golpeando a su oponente con garra de dragón, ocasionalmente coordinándose con las hojas de la hacha en su cabeza para atacar. En marcado contraste con el furioso Axorus estaba su oponente, Lucario. Lucario sostenía un bastón de hueso formado por poder aura, bloqueando con precisión los ataques de Axorus en cada ocasión. Aunque Lucario no podía igualar a Axorus en fuerza, podía lograr una defensa temporal. Con sus movimientos ágiles y exquisitas habilidades de combate, Lucario pudo bloquear con precisión los violentos ataques de Axorus casi todas las veces y aprovechar la oportunidad para contraatacar ferozmente. El héroe luchando contra el dragón, un espectáculo clásico. Aunque el héroe era un kobold, de cierto modo, realmente era un héroe luchando contra un dragón. El entrenador de Lucario, San Yi, estaba observando la batalla con seriedad y dando órdenes oportunas. Esfera de aura. Lucario aflojó su agarre, y el bastón de hueso formado por poder aura se disipó en el aire. La garra de dragón que presionaba el bastón perdió su punto de apoyo y se estrelló directamente contra el suelo, hundiéndose profundamente. Mientras tanto, Lucario dio una voltereta hacia atrás con agilidad. Durante la voltereta, sus patas formaron una esfera azul intenso frente a su pecho, lanzando la esfera aural incluso antes de aterrizar. Axorus no se apresuró a sacar la garra. Giró el cuerpo y su cola, cubierta de energía azul, impactó de frente a la esfera de aura, neutralizándola. Al girar la cabeza, un pulso de dragón fue escupido desde la boca de Axorus. El intenso ataque hizo que todo el campo se agrietara, y el pulso dragón persiguió a Lucario mientras Axorus giraba la cabeza. El pulso del dragón dejó barrancos en el suelo, acercándose a Lucario paso a paso. Lucario esquivó el pulso dragón con un giro de burro, y nuevamente se formaron bastones de hueso en sus patas mientras cargaba hacia Axorus. En ese momento, Axorus arrancó repentinamente su garra del suelo. Junto con ella, varias rocas afiladas salieron disparadas hacia Lucario. Lucario destrozó la primera roca con su bastón, esquivó la segunda y luego saltó y pisó la tercera para ganar impulso. Con un gran salto, esquivó las rocas restantes y usó un golpe rompemontañas para golpear la cabeza de Axorus. Axorus resopló con desdén. Al girarse, su cola de dragón, que irradiaba un brillo metálico, chocó con el bastón de hueso de Lucario. Una combinación de cola de dragón y cola de hierro. El poder ha aumentado, pero parece que la flexibilidad ha disminuido. Chen Shen pensó mientras miraba la cola de dragón obviamente rígida. La cola de dragón y el bastón de hueso chocaron. Ninguno de los dos lados era de metal, pero se escuchó un ruido como una violenta colisión metálica. Lucario, al no tener un punto de influencia secundario en el aire, estaba en desventaja en este intercambio y fue enviado a volar. Lucario salió volando, pero no entró en pánico. Dispersó el bastón de hueso que sostenía en la mano en el aire y recuperó el control de su cuerpo. Mientras descendía lentamente con la pierna derecha estirada y la izquierda doblada, vigilaba de cerca a Axorus. Danza del dragón. Axorus originalmente tenía la intención de disparar un pulso dragón a Lucario mientras aún estaba en el aire, pero su entrenador, Zhou Shen, no le permitió continuar el ataque y, en cambio, le ordenó que se potenciara. Al recibir la señal, Axorus detuvo de inmediato el pulso dragón que estaba generando. Aunque su mirada seguía fija en Lucario, su cuerpo comenzó a bailar en busca de refuerzos. Cuando Lucario estaba a solo unos metros del suelo, lanzó golpes con ambas manos, usando Vacuum Wake para volar el suelo y proporcionar un amortiguador para su aterrizaje, lo que le permitió aterrizar suavemente e ileso. Danza de espadas, aumento de volumen, sonido metalero. Al ver a Lucario aterrizar sin problemas, Sanui ordenó inmediatamente el siguiente movimiento.
Lucario reformó su bastón de hueso y lo rompió con fuerza en el medio, partiéndolo en dos palos cortos. Entonces, Lucario comenzó a bailar mientras blandía los dos palos cortos. No está mal, una actuación que merece la pena recompensar. Lucario bailó con una postura similar a la de dos espadas. A medida que el baile continuaba, a los ojos del público, los dos palos cortos en sus manos se parecían cada vez más a espadas cortas. Durante el baile, Lucario también combinó varios movimientos de aumento de volumen sin ninguna incongruencia. Después de cada movimiento de fitness, los músculos de Lucario se hinchan antes de comprimirse de nuevo a su estado original. Mientras Chen Shen observaba la batalla de baile de los dos Pokémon, Wu Guan también se acercó. A pesar de la multitud, Wu Guan lo identificó de inmediato. Después de todo, otros le tenían miedo al frío y usaban ropa muy gruesa. Solo Chen Shen buscaba llamar la atención, vistiendo abrigado y con estilo. Solo él podía serlo. Wu Guan se acercó a Chen Shen. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el ruido de la fricción del metal proveniente del campo lo interrumpió. Miró la hora y vio que aún quedaba mucho. Así que Wu Guan se sentó junto a Chen Shen para observar la batalla. Para entonces, Lucario había dejado de blandir sus espadas y estaba realizando movimientos de aumento de masa muscular. Mientras tanto, sostenía los palos cortos con sus garras y los frotaba como si afilara un cuchillo. El sonido anterior metal había sido producido por esta fricción. Al escuchar ese sonido penetrante, Axorus mostró sus dientes, luciendo extremadamente incómodo, pero su cuerpo aún bailaba fielmente, usando la danza del dragón para fortalecerse. Prepárate. Zhou Shen frunció levemente el ceño, se tapó los oídos con las manos y le susurró algo a Axorus. Axorus, naturalmente, escuchó la llamada de su entrenador para prepararse. Draco meteorito. En ese momento, como si ya no pudiera soportar el sonido del metal, Zhou Shen de repente le gritó a Axorus. Axorus dejó de bailar, miró al cielo y escupió una gran bola roja de luz. Este punto de luz se expandió rápidamente en el aire y finalmente explotó a cierta altura, formando grupos de pequeños meteoritos que cayeron al suelo. Después de usar Draco Meteor, Axorus usó la habilidad Surf, invocando un volumen de agua que cubrió fácilmente más de la del campo, y luego cargó la mitad hacia Lucario sobre las olas. Pero en ese momento, Lucario y Sanui no sabían que se estaba preparando un pulso de dragón en la boca de Axorus. Ahora, Lucario se enfrentaba directamente a los meteoritos que caían del cielo y a un oleaje que se elevaba en el suelo. Básicamente, Lucario no conocía muchas habilidades de ataque de amplio alcance, por lo que parecía un poco perdido al enfrentarse a las habilidades de área de efecto del oponente. Pulso de agua y onda de vacío, dadlo todo. Lucario. Sanui ordenó un tiempo, y con una columna vertebral en la que confiar, Lucario se calmó y comenzó a contraatacar. El primero fue Batter Pulse. Lucario condensó una bola de agua entre sus garras frente al pecho y la lanzó con fiereza. Tras lanzar el pulso de agua, rápidamente blandió su puño para disparar una onda de vacío. Un solo pulso de agua no podría competir con Surf, pero cuando Lucario lanzó la onda de vacío, proporcionó un impulso adicional al pulso de agua, haciendo que la combinación de pulso de agua y onda de vacío fuera suficiente para resistir a Surf. Claro, esto fue solo por un corto tiempo. El efecto posterior de Surf fue demasiado fuerte, y aún había un meteoro Draco en el cielo que Lucario necesitaba esquivar. Consumir demasiada fuerza física sería imprudente. Pulso de agua, golpe trueno. Lucario detuvo la onda de vacío, pero justo cuando el agua se condensaba entre sus garras, fue interrumpido por Axorus. Liberar. Zhou Shen habló de repente, y Axorus, desde su posición superior, liberó el pulso dragón que había estado acumulando desde que usábamos Surf. Aunque Lucario reaccionó a tiempo y usamos pulso de agua para chocar de frente, el pulso de dragón aún atravesó el pulso de agua con una fuerza irresistible y se estrelló contra Lucario. Lucario fue derribado por el pulso dragón. Dado que el pulso de agua había neutralizado parte del poder del ataque, el daño no fue tan grande, pero el Surf y el meteoro Draco ya eran inminentes. Resistir, luego proteger. Mirando a Surf y Draco Meteor, Sanui solo pudo hacer que Lucario aguantara primero y usar protección para cancelar el daño una vez que ya no pudiera aguantar más. Teme que usar protección primero anule el Surf, sin energía extra para resistir el meteorito Draco.
Así que usamos resistencia primero para absorber el daño relativamente menor del surf, y luego usamos protección para bloquear la amenaza principal, el meteorito Draco. Muy racional. Wu Guan habló, atrayendo la atención de Chen Shen. ¿Cuándo llegaste aquí? Maldito seas, Chen Shen, he estado aquí todo el tiempo. Oye. Nieto poco filial, toma esto. Después de que los dos bromearon un poco, Wu Guan realizó primero un saludo militar francés y la atención de Chen Shen volvió a centrarse en la batalla en el campo. Draco Meteor cayó, con innumerables meteoritos estrellándose en el campo de batalla, muchos de ellos estrellándose contra el rocío del surf. En ese momento, Axorus aún no había terminado su surf. Seguía usando las olas para recorrer el campo. Mientras tanto, Lucario, atrapado en las olas, se sintió como si lo estuvieran revolviendo en una lavadora, con un solo pensamiento en mente. Tengo muchas ganas de vomitar. La expresión de Lucario se contorsionó. Sanui, naturalmente, lo notó, así que dio la siguiente orden en secreto. En las olas, Lucario fue golpeado primero por el impacto de surf, y luego, bajo el agua, fue alcanzado por varios meteoritos debido a un pequeño desliz en su movimiento. Su fuerza física estaba casi agotada. Luego Lucario usó protección, bloqueando los meteoritos subsiguientes. Ahora que Lucario vio el mensaje de su entrenador, continuó usando protección y nadó hacia arriba. En ese momento, Axorus estaba cargando hacia todas partes en las olas, luciendo como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Garra de dragón. Zhou Shen habló de arrepentimiento. Axorus se sobresaltó e instintivamente blandió una garra de dragón hacia atrás. De repente, Lucario saltó del agua, usando puño bala con su puño izquierdo para bloquear la garra de dragón de Axorus, y luego le dio un puñetazo en el vientre a Axorus. Fue un golpe sin impulso, pero que envió a Axorus volando hacia atrás. Aún. Reversión. Golpeado por este puñetazo, Axorus se tambaleó hacia atrás varios pasos, perdiendo la concentración necesaria para mantener surf. Sin la fuerza que las ataba, las olas crecientes se desvanecieron en la nada en cuestión de segundos. Tanto Axorus como Lucario cayeron desde la cresta de la ola al suelo. Lucario aterrizó con relativa facilidad, usando la onda de vacío para amortiguar su descenso, aunque cualquier observador atento podía ver que el poder de la onda de vacío era mucho más débil que antes. Sin embargo, Axorus cayó pesadamente de la ola y se estrelló contra el suelo debido al intenso dolor. Esfera de aura. Con un amplio movimiento de la mano de Sanui, Lucario lanzó una esfera de aura hacia donde había caído Axorus. El proyecto de aura azul atravesó el aire pero fue rápidamente destruido por una cola. Agarrándose el estómago, Axorus se puso de pie de nuevo. A través de sus garras, se veían claramente varias grietas en las escalas de su abdomen. Este desesperado contraataque había sido un duro golpe, dejando la resistencia de ambos bandos al mismo nivel. Sin embargo, Axorus todavía tenía la ventaja. Los Pokémon de tipo dragón poseen naturalmente una resistencia más abundante y una mejor recuperación que otros Pokémon del mismo nivel. Se sabe que muchos Pokémon de tipo dragón recuperan completamente su condición física de vez en cuando durante la batalla. Rocío de vida. Como era el único movimiento de recuperación que Lucario podía aprender, no había forma de que Sanui no dejara que Lucario lo aprendiera. Pulso de dragón. Axorus mostró los dientes y al instante escupió un pulso dragón. Debido al dolor de la herida, la potencia de su ataque se vio inicialmente algo disminuida. Pero a medida que pasaba el tiempo, la semilla de sangre característica de un Pokémon de tipo dragón recuperó la ventaja, provocando que el poder del pulso dragón Axorus seguía creciendo vertiginosamente. En términos humanos, esto se llamaría redlining, ¿verdad? Lucario murmuró para sí mismo, pero su cuerpo no se atrevió a descuidarse. Saltó para esquivar el pulso dragón. El orbe de agua que apenas había condensado con rocío vital no podía usarse con seguridad, lo que lo obligó a realizar un tratamiento apresurado. Cuando el rocío de vida entró en su cuerpo, las heridas de Lucario comenzaron a sanar. Durante la recuperación, casi fue alcanzado por el pulso dragón. Afortunadamente, como sus heridas habían sanado hasta cierto punto, su cuerpo se volvió más ágil, lo que le permitió esquivarlo con facilidad. Rugido. Al ver que Pulso Dragón apenas podía tocar a Lucario, Axorus continuó arrojando energía mientras cargaba hacia Lucario con pasos gigantes. Acércate con agilidad y luego con puño hielo.
Lucario se impulsó y se lanzó hacia adelante. Mientras se abalanzaba sobre Axorus, su cuerpo se dividió en 5 imágenes residuales para confundir al oponente y prepararse para esquivar los ataques de Axorus en cualquier momento. Axorus detuvo el continuo pulso dragón. Tenía la garganta ligeramente seca por el esfuerzo prolongado, así que ni siquiera rugió, y cargó silenciosamente hacia Lucario. Una vez que ambos Pokémon alcanzaron el alcance óptimo, Axorus atacó primero, rompiendo el golpe. Axorus giró y usó su cola para ejecutar un golpe rompiente que barrió a todas las figuras de Lucario en el suelo. Las imágenes residuales creadas por la agilidad de Lucario se disiparon instantáneamente, pero Lucario saltó ágilmente para evitar la cola de Axorus. Evitó la cola, pero no pudo evitar la cabeza. Mientras Axorus giraba para barrer con su cola de dragón, su cabeza lo siguió naturalmente. En cuanto pasó la cola, la cabeza lo siguió de inmediato, usando las hojas afiladas a ambos lados de su cabeza para atacar a Lucario. Lucario usó ambos puños para bloquear las hachas en la cabeza de Axorus, luego saltó para esquivar el ataque y lanzó un puño de hielo justo en la cara de Axorus. Sin embargo, no vio la garra izquierda de Axorus, que ya se dirigió hacia él. Lucario no tuvo tiempo de esquivarla y se vio obligado a aguantar la garra del dragón de Axorus de frente. Aunque Lucario lo sintió, no pudo reaccionar a tiempo. No pude evitar que la palma de Axorus lo aplastara. Golpe. Chillido. El poder de esta garra de dragón era mucho mayor que el de las anteriores. Lucario aterrizó en el suelo, deslizándose por la tierra durante varios metros antes de detenerse. Axorus se irguió de nuevo, con una mancha de escarcha cubriendo claramente parte de su rostro. El puñetazo lo había dejado ligeramente aturdido, pero se recuperó tras una rápida sacudida de cabeza. Los músculos de su rostro estaban un poco entumecidos por el frío. Axorus se contrajo, pero pronto ignoró la leve herida y se preparó para continuar su ataque. Enfocar la energía. Zhou Shen intervino para contener el impulso de Axorus de seguir atacando. Axorus no entendía por qué no aprovechaban la ventaja, pero obedeció. Incluso retrocedió 2 pasos antes de usar energía concentrada. Ataque óseo, luego combate cuerpo a cuerpo. Lucario atacó a Axorus. Mientras corría, juntó sus patas para formar un bastón de hueso. Al alcanzar a Axorus, lo sujetó como una espada y lo blandió con un tajo ascendente. Focus Energy terminó justo un tiempo. Aunque no se ensambla por completo, aún así proporcionó un impulso. Axorus apartó el bastón de hueso con un golpe casual. Entonces, vio a Lucario girar también. Mientras aún se preguntaba cuál era el objetivo de Lucario, de repente sintió algo clavándose en su garganta. Con su zona vital de la garganta alcanzada, Axorus intentó retroceder para ganar distancia, pero Lucario fue implacable y presionó hacia adelante para seguir atacando. ¿Una estocada de lanza con giro hacia atrás? Espera, ¿eso está permitido? Chen Shen observó cómo Lucario se giraba como un lancero y, de repente, le clavaba el bastón de hueso por detrás de la espalda. Aunque limitado por su altura y la longitud del hueso, no pudo alcanzar el rostro de Axorus y tuvo que conformarse con la garganta, pero el daño fue considerable. Un ataque de lanza con giro hacia atrás muy estándar, excepto que el arma es un bastón en lugar de una lanza. Wuguan también estaba algo sorprendido. El giro de Lucario era casi idéntico a los movimientos que solía ver en los vídeos en línea. Viendo la situación actual, Lucario tiene algunas más posibilidades de ganar. Chen Shen comenzó a estimar el resultado de la batalla. Basta. Por mucho que teoricemos, depende del rendimiento de esos 2 Pokémon y sus entrenadores. Hablar de esto ahora es inútil. Wuguan le dio un codazo a Chen Shen y le dijo que se concentraría en el partido. Después de haber utilizado el impulso de retroceso para tomar a Axorus con la guardia baja, Lucario debería haber seguido ampliando su ventaja, pero ahora estaba atrapado en un punto muerto con Axorus una vez más. Luca. Esquivando por poco la garra de dragón de Axorus, Lucario partió el bastón de hueso largo en 2. Usando las 2 mazas de hueso corto en conjunto con sus manos y pies, logró empatar con Axorus en combate cuerpo a cuerpo. Usando simultáneamente su cabeza, cola y garras, Axorus suprimió firmemente a Lucario. Con el tiempo, sus heridas previas comenzaron a sanar naturalmente. La excelente resistencia de los Pokémon de tipo dragón permitió que las heridas previas de Axorus se recuperaran de forma natural.
Aunque la recuperación no fue significativa, fue suficiente para que Axorus terminara la batalla. Mientras tanto, debido al agotamiento de su energía física, Lucario ya no tenía la fuerza extra para soportar sus técnicas y derrotar a Axorus en un combate cuerpo a cuerpo. Rugido, vamos. Axorus rugió, invitando a Lucario a luchar. Lucario miró al hambriento de batalla Axorus, frunció los labios y luego se giró y corrió sin la menor vacilación. ¿Eh? Al ver a Lucario alejarse rápidamente, Axorus ni siquiera había reaccionado a lo que estaba sucediendo antes de ver a Lucario desatar un pulso de dragón hacia él. Uf. Al abrir la boca, un pulso dragón aún más poderoso impactó de frente al pulso dragón de Lucario. Tras un breve estancamiento, lo atravesó con una fuerza abrumadora. Sin embargo, para ese momento Lucario ya había huido muy lejos. Draco meteorito. Zhou Shen comprendió a grandes rasgos la estrategia del oponente. Como no podían tomar la delantera en el combate cuerpo a cuerpo, usarían ataques a distancia para demorar el ataque hasta que Axorus quedara exhausto antes de rematarlo. Sin embargo, Axorus también había recibido entrenamiento adicional para ataques a larga distancia, así que Zhou Shen no tenía mucha prisa en ese momento. Los mismos meteoritos de antes aparecieron una vez más en el campo. Sin embargo, Sanui y Lucario ya no tenían prisa. Se habían mostrado ansiosos al enfrentarse a Draco Meteoro antes, ya que Axorus también había usado Surf. Lucario tenía que lidiar con Surf primero antes de preocuparse por nada más. Ahora, Axorus no estaba usando Surf sino que estaba atacando desde la distancia con Pulso Dragón. Entonces, ¿de qué tenían que preocuparse Lucario y Sanui? Luca. Lucario volvió a unir los dos huesos cortos del bastón, les dio un gesto casual y luego comenzó su actuación. 9, es tan profesional. Ante las miradas atónitas de todos a su alrededor, Lucario comenzó su actuación. En cuanto caía un meteorito, usaba el bastón de hueso para detenerlo, desviándolo de su punto de impacto. Si el ángulo era el correcto, Lucario incluso lo desviaba de un golpe, haciendo que dos meteoritos colisionaran y se anularan mutuamente. Al observar la exhibición de Lucario, una idea apareció en la cabeza de Axorus. Zhou Shen vio que Axorus de repente giraba la cabeza y le hacía un gesto como si fuera un ladrón, y comprendió al instante. Deslizamiento de rocas. Axorus convocó varias rocas grandes y se las arrojó a Lucario, pero Axorus apiló deliberadamente algunas rocas para que Lucario no pudiera verlo. Al ver el deslizamiento de rocas que se aproximaba, Lucario naturalmente esquivó lo que pudo, y aquellos que realmente no pudieron evitar, tuvieron que destrozarlos usando el recién aprendido Meteor Mash. El deslizamiento de rocas terminó, y el meteorito Draco también. Pero el corazón de Lucario se apretó. Utilice primero doble pisotón. Sanui no pudo encontrar a Axorus e instintivamente pensó que podría haber usado excavar para ir bajo tierra. Naturalmente, quería que Lucario usara pisotón doble para expulsar a Axorus. Lucario pisoteó varias veces con fuerza, pero el efecto no fue muy evidente. Comparado con los resultados inmediatos de terremoto, el efecto de usar pisotón doble fue muy inferior. Aunque también podía hacer vibrar el suelo, el alcance del ataque era limitado y su intensidad no era alta. Aunque Lucario puede aprender terremoto, quedó claro una vista simple que Sanui aún no lo sabía. Y usar solo doble stomp fue completamente inútil contra Axorus, quien todavía estaba escondido bajo tierra. Axorus permaneció bajo tierra y cavó 4 o 5 túneles de una sola vez. Algunos de estos túneles solo estaban separados de la superficie por una fina capa de tierra, hasta el punto de que la luz incluso podía atravesar la tierra y penetrar en el subsuelo. Otros túneles, sin embargo, estaban a 2 metros bajo tierra. El doble pisotón de Lucario sobre ellos era básicamente como practicar para ser un marido inútil. Lucario, ¿me oyes? En ese momento, Sanui usó su poder aura. Su poder aura no era tan fuerte como el de Chen Shen, pero si se combinaba con Lucario, podía alcanzar cierto nivel de telepatía. En un momento como este, realmente envidió a ese Chen Shen de la tercera clase. Sanui estaba a punto de lamentarse un poco cuando fue interrumpido sin piedad por Lucario. Cállate, hermano mayor. Seguimos en la batalla. Háblame cuando terminemos. Lucario se protegió cautelosamente de Axorus, que podía atacar desde cualquier lugar, mientras reprendía interiormente la tendencia de su entrenador a iniciar discursos demasiado largos. Ah, vale. En realidad, no es nada.
En mi opinión, Axorus parece quedarse quieto, sin moverse. Si conoces a Terremoto, podrías obligarlo a salir, pero por desgracia, no lo sabes. Lamento mucho no poder aprender Terremoto. Está bien, te perdono. Sanui, que parecía taciturno en la superficie, era en realidad un parlanchín secreto a quien le encantaba divagar. Lucario también estaba harto de su entrenador. Puso los ojos en blanco y no respondió más. Sin embargo, Lucario también se sintió un poco incómodo. Por alguna razón, no podía aprender Terremoto. Sanui había encontrado previamente muchos maestros y diferentes versiones de MT para que Lucario aprendiera, y el resultado no hace falta decirlo. Piensa rápidamente ahora, ¿qué habilidad tengo que pueda obligarlo a salir? Sanui recibió la señal, pensó por un momento y luego respondió algo torpemente. Esto, si pisotón doble es inútil, berrinche pisotón probablemente tampoco funcione. De hecho, terremoto sería genial, pero no se puede aprender. Además, el alcance de pulso oscuro es amplio, pero no puede excavar muy profundo. Debo aprender terremoto después de esto. Lucario, al escuchar las divagaciones de su entrenador a través del aura, se enfureció directamente y juró que aprendería terremoto. Si Chen Shen supiera lo que se piensa, seguramente diría. Cuando una persona está enojada hasta el extremo, puede hacer cualquier cosa, excepto matemáticas. Qué extraño, ¿por qué me siento tan enojado? En ese momento, Sanui escuchó las palabras de Lucario. Tras pensarlo un momento, lo adivinó. Burla. Axorus usó burla. Cálmate, no dejes que la ira te afecte. Pulso de agua. Al ver a Lucario empezar a moverse, su expresión cambiando de alerta inicial a irritabilidad y enojo graduales, Sanui se sintió un poco impotente. Aún le pidió que usara una habilidad, esperando que pudiera desahogar su ira. En cuanto Lucario escuchó la orden, condensó una gran cantidad de ondas de agua y las estrelló contra el suelo. Insatisfecho con quedarse quieto y usar pulso de agua, Lucario simplemente echó a correr. Mientras corría, no olvidó usar pulso de agua para destrozar el suelo. Al correr hacia el agujero que Axorus había cavado, incluso vertió dentro de un montón de agua con saña. ¿Por qué se siente un poco húmedo? Axorus tocó la tierra sobre su cabeza. La sentía un poco húmeda. ¿Humedad en este lugar con este clima? Ni un Gengar lo creería. ¿El oponente usó pulso de agua? Pero yo solo usé provocar unas pocas veces. Como solo podía determinar un alcance general para Lucario, Axorus había usado burla varias veces hacia esa área. Mi entrenador fue muy previsor. Si hubiera usado la forma original de provocar, me habrían destruido hace mucho. Tocando el suelo donde el agua ya comenzaba a gotear, Axorus agradeció la previsión de su entrenador y su propio y duro entrenamiento. Axorus cavó en secreto un lugar que claramente todavía estaba relativamente seco, escondió específicamente las hojas del hacha en su cabeza, y luego vio a Lucario, que acababa de correr hasta allí. El dragón y el perro se encontraron cara a cara. La escena era increíblemente incómoda. Rugido. Grudido. Zhou Shen sintió que la voz de su Axorus era bastante fuerte, por lo que le pidió específicamente que la aprendiera. Con este rugido, los ojos de Lucario se aclararon, y su ira original fue directamente rugida y dispersada por muchos. Axorus se enfrentó al pulso de agua y saltó repentinamente. Sin siquiera usar sus garras, golpeó con la cabeza a Lucario en el estómago, haciendo volar. Axorus luchó para sacar la parte inferior de su cuerpo del agujero, sin preocuparse por el ataque de Lucario, o mejor dicho, no había necesidad de preocuparse mucho ahora. Lucario se agarró el estómago con dolor y todo su estado como Pokémon se desplomó. ¿Reversión? Oh, no. Lucario movilizó toda su fuerza, pero en ese momento, estaba al límite de sus fuerzas y simplemente no podía mantenerse en pie. Si se usaran los datos del juego, los HP de Lucario estarían en 1 ahora mismo. Protégete. Proteger. Rápido, usa proteger. 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 Rápido, usa protección. Sanui no solo le dijo frenéticamente a Lucario que usara protección a través del poder del aura, sino que su boca tampoco dejó de decirle que usara protección rápidamente. Lucario luchó por levantarse del suelo, pero su fuerza física restante simplemente no podía soportar tal acción. Axorus, terminamos la batalla. Este combate lleva ya bastante tiempo. Axorus observó a Lucario, que seguía tendido en el suelo.
Tras confirmar que el oponente aún no había perdido la capacidad de lucha, lo atacó con fuerza con su garra izquierda. Lucario no puede luchar. Axorus gana, por lo que el ganador es Zhou Shen de grado 1, clase 6. La batalla entre Axorus y Lucario llegó a su fin, y Chen Shen ahora se dirigió a casa con Wu Guan, montado en Onix. Wu Guan miró a Chen Shen, que estaba sentado en la cabeza, y lo evaluó cuidadosamente. Finalmente, Wu Guan no pudo contenerse más y habló. ¿Qué haces? ¿En qué piensas ahora? Chen Shen dio la vuelta y miró a Wu Guan, que estaba sentado en un segmento de piedra en el cuello de Onix, su expresión ligeramente complicada. Originalmente, pensé que el combate cuerpo a cuerpo de Fligon estaba bien. Pero, al ver la expresión seria de Chen Shen, la expresión de Wu Guan también se volvió seria. Al observar la batalla entre Axorus y Lucario, me di cuenta profundamente de que el nivel de combate cuerpo a cuerpo de Fligon todavía está lejos de ser suficiente, así que... Wu Guan no escuchó claramente lo que dijo Chen Shen después de eso. Porque le atrajo un paisaje aún más bello. Silbido, qué grande. Chen Shen vio que había dicho mucho, pero Wu Guan no había reaccionado en absoluto. Giró la cabeza y vio a Wu Guan con la mirada perdida, como si le hubieran arrebatado el alma. ¿Qué pasa? ¡Guau! En la acera al lado de Chen Shen y los demás, había un grupo de personas cuyos rostros eran diferentes a los de la gente normal de Donghua. Habían 3 hombres y 2 mujeres en total, y el que más llamaba la atención era el del medio. Su piel era de un color saludable trigo y era alta. Aunque Chen Shen solía sufrir de ceguera facial al tratarse de personas de otras razas y regiones, aún así podía decir que esta persona era una gran belleza. Y nada de eso era lo más importante. Lo más importante era ese hemisferio norte casi estallante. Rayos, la gente de otras regiones es tan abierta. ¿No les da miedo el frío? Aunque el clima está subiendo un poco, todavía debe de estar bajo cero. Más o menos. Wu Guan finalmente recuperó su alma de ese escenario expuesto y habló con fingida indiferencia. En comparación con nosotros, el ambiente social en otras regiones es extremadamente abierto y libre. En algunos lugares pequeños, incluso se puede caminar desnudo por la calle, siempre y cuando se solicita a través de los canales oficiales. Como pueden caminar desnudos por la calle, su resistencia al frío tampoco debería ser mala. Siento que simplemente se olvidaron de ponerse ropa. Pero cuando me hablas, ¿puedes apartar la mirada de su corazón? Tos, 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 tos. Wu Guan tosió un par de veces, pero al ver la mirada de Chen Shen, su voz se hizo cada vez más pequeña y finalmente encogió su cuerpo para reducir su presencia. Una dama hermosa es una buena pareja para un caballero. Aunque no sé si esa extranjera cuenta como una dama hermosa, apenas se puede considerar un caballero. Si vas a mirar, mira abiertamente. Siendo tan tímido, suspira. Oye, para ahí. ¿Apenas lo ha considerado? Un hijo de, ¿verdad? Así es, jejejeje. Wu Guan puso los ojos en blanco y no siguió prestando atención a Chen Shen, volviendo su mirada hacia aquellas personas de otras regiones. Aunque Chen Shen también pensaba que esa persona era muy hermosa, le parecía que estaba un poco bronceada por el sol. Chen Shen seguía prefiriendo a las personas de piel clara. Shen Wan, ¿puedes decirme de qué región son? Wu Guan se inclinó hacia adelante y estiró su brazo para empujar a Chen Shen. Cuando Wu Guan estaba con Chen Shen, lo llamaba por su nombre completo o usaba apodos como Gran Rey o Shen Wan. ¿Cómo voy a saberlo? Para mí, toda esta gente de otras regiones se ve igual. Mientras Chen Shen y los demás discutían, ese grupo de personas también comenzó a hablar. Oh, mi querida señorita Grisa, su belleza sigue siendo tan conmovedora incluso en este próspero oriente. El hombre blanco más alto entre los 3 hombres le dijo a la mujer blanca en el centro de atención, Grisa, mientras escaneaba las miradas circundantes. Señor Knorr, permítame expresarle mi gratitud por reconocer mi belleza. Sin embargo, espero encontrar un hotel lo antes posible. Después de todo, el clima en la zona norte de la región de Donghua ya es muy frío, y estoy un poco desadaptada. Grisa se abrazó los brazos con cierta incomodidad. Antes de bajar del avión, no esperaba que hiciera tanto frío. Al fin y al cabo, cuando subieron, la región de Teselia aún estaba en pleno verano. Fue un descuido mío, señorita Grisa. Por favor, póngase estos abrigos primero.
Nor, que encajaba en la imagen de un hombre fuerte blanco estándar, inmediatamente sacó varios abrigos de la mochila que estaba detrás de él y se los entregó a Grisa, y también entregó algunos a sus compañeros. ¿Por qué se pusieron abrigos? ¿Cómo es que tu cerebro se desconecta en cuanto ves algo bonito? Probablemente olvidaron ponerse abrigos, como acaba de decir, y ahora tienen frío y se los ponen. Mirando a la hora tonto Wu Guan, Chen Shen dijo con una expresión de impotencia. Por cierto, ¿entiendes lo que dicen? El inglés de Chen Shen no era tan malo, pero estaba lejos de ser suficiente para la comunicación diaria. Repítelo para mí. Wu Guan le pidió a Chen Shen que repitiera lo que les había oído decir. Al escuchar la repetición de Chen Shen, Wu Guan la procesó mentalmente y luego la tradujo. ¿Por qué suena como el tono de voz de un noble? Después de escuchar la traducción de Wu Guan, Chen Shen sintió que era un poco extraño. Así es como hablan. Oye, la luz está verde, vamos. Al ver que el semáforo se ponía verde, Chen Shen apartó de su mente a aquellas personas de otras regiones y se fue a Onyx. ¿Qué? ¿Era la región de Alola? Chen Shen ni siquiera había tragado la comida que tenía en la boca cuando escuchó al padre Chen anunciar que irían a la región de Alola. Tus abuelos viajaron allí, e incluso arrastraron a tus abuelos maternos. El padre Chen no quería salir a vagar, sobre todo por zonas costeras. De verdad que no quería ir. Pero no había otra opción. Sus padres y sus sueños se habían ido de vacaciones allí. Tenían que ir primero y luego traerlos de vuelta a su pueblo natal para Año Nuevo. Están todos en el extranjero, ¿por qué no pasar el Año Nuevo en el extranjero? Chen Ping preguntó con curiosidad mientras sostenía a Slowpoke. Hay muchos parientes en mi ciudad natal, tenemos que visitarlos. Y también a Chen Shen. Justo cuando se tragaba el medio tazón de sopa de arroz que le quedaba, Chen Shen oyó que su padre lo llamaba. Cuando visitemos a nuestros familiares este año nuevo, vendrás conmigo. Es hora de que conozcas a nuestros demás familiares. Estudiante Chen Shen, ¿está bien? ¿No durmió bien anoche? De repente, Chen Shen volvió en sí y respondió en voz alta al maestro árbitro, diciendo que estaba bien. Es mi primera vez viajando al extranjero, bueno, espera, debería ser a otra región. Espero que haya muchas cosas interesantes en otras regiones. Ataque frontal. Una de las tres personas sacó un sorteo y obtuvo un pase, pero esa persona no era Chen Shen. Entonces Chen Shen tuvo que seguir luchando. Pulso de agua. Chen Shen no conocía a su oponente, pero sabía bastante sobre los Pokémon de su oponente. La forma evolucionada de Corphish, Crawdaunt. Los dos Pokémon chocaron entre sí. Crawdaunt se estrelló contra el suelo mientras Flygon extendió sus alas y retrocedió en el aire. Pulso de dragón. Bomba hidráulica. Una columna de agua tan gruesa como la cintura de un bebé salió disparada de las pinzas de Crawdaunt hacia el Flygon. En cuanto el pulso dragón impactó el chorro, este se dispersó como humo. Al ver esto, Flygon se lanzó en frenéticos círculos para evadirlo. Ver a Flygon volar tan ágilmente sobre él le provocó un dolor de cabeza al entrenador de Crawdaunt. Cascada, bájala. Crawdaunt no dijo nada, pero el oleaje creciente bajo sus pies habló por él. Estaba listo para lanzarse al cielo hacia Flygon. Estallido. Crawdaunt se disparó hacia arriba, montando la columna de agua en espiral directamente hacia Flygon. Raya. Explosión explosiva. Chen Shen, con los tapones para los oídos ya puestos, dio la orden en el instante en que Flygon abrió la boca. Un cono de sonido visible se expandió con fuerza. Crawdaunt lo esquivó, pero la caída se hizo añicos. Al perder el equilibrio, Crawdaunt se estrelló contra el suelo. Estallido. Crawdaunt sacudió la tierra y juntó sus garras en un gesto de burla, intentando atraer a Flygon hacia abajo. Rugido. Flygon aceptó la invitación y felizmente respondió con otro Bomb Burst. La explosión hizo temblar a Crawdaunt dentro de su horrible caparazón. Incluso con la armadura, le dolía cada articulación. Rápido. Crawdaunt se recuperó y un enjambre de estrellas doradas surgió de sus garras extendidas. Muchos fueron destrozados en el aire por la persistente onda sonora, pero muchos lograron escapar y se dirigieron hacia Flygon. Al juzgar a las estrellas como inofensivas, Flygon acortó su Bomb Burst y se inclinó a un lado. Agua oscuro, débil ante insecto, planta, eléctrico y Flygon, zumbido de insectos.
En cuanto lo esquivó, Fligón comenzó a emitir su zumbido estridente. El alcance atenuó la fuerza total del movimiento, pero aún así fue suficiente para hacer que Cloud se retorciera. Rayo de burbuja. Haciendo una mueca a pesar del ruido, Cloud abrió fuego, arrojando una lanza de espuma en espiral. ¿Un baño de burbujas? Es bonito, pero los odio. Fligón siguió zumbando mientras se movía entre las burbujas. Después de tantos fallos, el Cloud, que ya estaba rojo, se volvió carmesí. Aquajet más concha de afeitar. El agua cubrió a Cloud. Con un silbido, salió disparado hacia arriba como un proyecto. Esta vez fue mucho más rápido. Fligón se giró a un lado, esquivando el cuerpo, pero no el borde brillante que le atravesó la espalda. Picado, Fligón abandonó su juego aéreo. Garra de dragón. Chen Shen, leyendo su mirada, aprobó la pelea que quería. Encantado, Fligón plegó sus alas y se agachó. De regreso al suelo, Cloud miró hacia arriba justo un tiempo para ver a Fligón zambullirse. Cloud y su entrenador se iluminaron. Si tan solo bajara, podrían revertir la situación. Aunque Chen Shen no se dio cuenta, su nombre, junto con el de un Fligón y un Wuguan a su lado, lo hicieron famoso en el campus. Naturalmente, atrajo especial atención. Antes del partido, cada concursante había hecho su tarea. El consenso sobre Chen Shen y Fligón fue contundente. Apenas está entrenado en el combate cuerpo a cuerpo. Cualquiera que lo esté puede aplastarlo de cerca. Wuguan también lo sabía y se estremeció. ¿Para qué bajar? Solo pelearás bajo sus condiciones. Wuguan tocó la barandilla y gritó a Chen Shen y Fligón. Ya es demasiado tarde, solo ten cuidado. Mientras Wu saltaba frustrado, Chen Shen se encogió de hombros, incluso advirtiéndole que no rompiera la propiedad de la escuela. Quédate quieto y deja de quejarte. Del Pox había caído ante Arcanine luego había vencido a Swampert y, por pura suerte, el ganador de ese grupo, Anshin, pasó directamente a la siguiente ronda. Rugido. Cuando Fligón se enfrentó a Cloud cuerpo a cuerpo, el oponente quedó sorprendido. Cloud no tenía ninguna ventaja real. En potencia bruta, Cloud ganó, pero en velocidad, Fligón lo dejó en el polvo. Una vieja verdad. La velocidad por sí sola puede romper cualquier estilo. Aunque a Fligón le faltaba fuerza bruta, siguió 3 golpes por cada uno que recibió, interrumpiendo a menudo a Cloud incluso antes de que el golpe llegara. Peor aún, Fligón seguía haciendo sonar su Bug Boots, y cada vez que lograba escapar, lanzaba una abrasadora ola de calor hacia la cara de Cloud. La ola de calor de tipo fuego no causó mucho daño, pero después de tanto tiempo en el frío, el calor repentino hizo que la caparazón de Cloud se sintiera suave. El impacto del frío y el calor dejó a Cloud casi gomoso. Sintiendo el cambio, Fligón presionó con más fuerza. Hizo sonar su zumbido de insecto aún más fuerte. Desdibujó sus garras de dragón más rápido. Con ambos cañones la victoria parecía asegurada. Sin embargo, el entrenador de Cloud se negó a rendirse y buscó una respuesta. Nos superan en velocidad. Quizás más fuertes. ¿Pero Fligón no nos dará una vuelta libre? Resplandor más endurecimiento. Después de 2 cortes, Cloud saltó hacia atrás y miró fijamente a Fligón con una mirada feroz. Fligón se estremeció. En ese instante la piel de Cloud se endureció. Ventisca. El entrenador, al ver a Fligón retroceder, finalmente recordó el único movimiento de tipo hielo que Cloud había aprendido. La cara de Cloud estaba rígida. En el momento en que vio a Fligón a punto de atacar, escupió una ventisca gélida. Al ver la ventisca, Fligón retrocedió al instante, batiendo sus alas para invocar una ola de calor abrasadora. Mientras mantenía a raya la tormenta de nieve, amplió la distancia entre él y Cloud. Aunque Cloud conocía a Blizzard, no lo había usado en años. Incluso su entrenador solo recordaba el movimiento cuando le venía a la mente el tipo de Fligón. La prueba más clara fue el débil y entrecortado Blizzard. Cloud producido. Aún así, Fligón no quería recibir la explosión de frente. El frío ya lo hacía sentir fatal. Un impacto directo, por débil que fuera, lo dejaría herido. BZZZZT. Con ese pensamiento, Fligón no solo vocalizó Bug Boots, sino que sus alas batieron más rápido y con cada aumento de ritmo se escuchaba un sonido como una tormenta de arena de insectos zumbando.
Cloudaunt y su entrenador querían contraatacar, pero Cloudaunt apenas alcanzaba a Flygon. Incluso si Flygon se abalanzara, con la velocidad que había demostrado, Cloudaunt probablemente perdería un combate cuerpo a cuerpo. No te subas a la cascada, congélala con ventisca. Cloudaunt no entendió, pero obedeció. Aparecieron charcos de agua, elevándose como cascadas invertidas. Antes de que pudiera alcanzar su punto máximo, Cloudaunt desató una ventisca. Para aumentar la eficiencia, y recordar la forma adecuada, Cloudaunt extendió sus pinzas y arrastró a Blizzard por la arena. El viento helado azotó los torrentes que subían y, poco a poco, las cascadas se convirtieron en pilares de hielo. Ola de calor. Chen Shen no sabía lo que estaba planeando el otro lado, pero no dejó que sucediera sin ser cuestionado. Flygon ralentizó el aleteo y luego lo desplazó hacia abajo con un golpe seco. Un vendaval abrasador azotaba abajo. El entrenador de Cloudaunt observar. La parte superior de cada cascada congelada, aunque golpeada por el viento caliente, se negaba a solidificarse, pero las secciones inferiores ya se habían convertido en hielo. Si conociera rayo hielo, ventisca es demasiado limitada. El pensamiento cruzó la mente del entrenador de Cloudaunt. Garra derecha. Hidrobomba. Garra izquierda. Ventisca. Rompe el hielo hacia Flygon. Cloudaunt no actuó de inmediato. ¿Cómo va eso otra vez? Primero recordó la sensación de cada movimiento, ajustó su ángulo, luego disparó Hidropump hacia arriba para romper el hielo, seguido de Blizzard para arrojar los fragmentos a Flygon. Muchas astillas nunca alcanzaron su objetivo. Aún así, un denso núcleo de restos helados fue impulsado por la tormenta de nieve directamente hacia Flygon. Ola de calor, giro de fuego. Al ver el ataque más grande y fuerte, Chen Shen no ordenó esquivarlo. Respondió con un ataque. Flygon inhaló, agitando sus alas y produciendo un viento abrasador. Al exhalar, escupió una enorme tormenta de fuego en espiral. La ola de calor expandió el vórtice, y el calor ambiental en aumento impulsó sus llamas, aunque algunos fragmentos lograron atravesarlo. Los primeros copos se derritieron y apenas se registraron, pero cuando Cloudaunt vertió más poder en Blizzard, Flygon sintió problemas. Viento de cola, agilidad, muévete. Flygon interrumpió los movimientos rápidos, hizo una pausa por un instante, luego lanzó una ráfaga de impulso con la cola y desapareció con agilidad. Ahora más rápido, evadió la ventisca con facilidad. Pulso de dragón. A toda velocidad, Flygon avanzó por la nieve hasta que apareció una abertura. Entonces atacó con un rayo dracónico. Bomba hidráulica. Cloudaunt se dirigió a un avión directamente hacia él. El agua se encontró con pulso dragón, lo empujó hacia atrás, luego perdió impulso y fue atravesado. Surfear. El agua volvió a surgir debajo de Cloudaunt, pero a diferencia del surf anterior de Nidoking, este carecía tanto de tamaño como de fuerza. Sin embargo, la acción nunca tuvo como finalidad la ofensiva. Montando la ola, Cloudaunt se lanzó hacia adelante, superando fácilmente a Dragon Pulse. ¿Lo están usando así? Chen Shen se sobresaltó. Wuguan parecía pensativo. ¿Sacrificar potencia para convertir el surf en pura velocidad? Trago meteorito. Al ver a Cloudaunt rozando la arena, Chen Shen optó por negar el área. Innumerables meteoritos cayeron. Cloudaunt, desconcertado, miró a su entrenador, quien no tenía una idea mejor. ¿Cava? Flygon conocía a Terremoto, e incluso sin él, las estrellas fugaces causarían daños masivos. Mantén la lista de protección. El entrenador de Cloudaunt no estaba seguro de que el escudo ayudara, pero sin él estaban acabados. Mantengan preparado el Brick Break. En el mejor de los casos, Protect bloquea de Draco Meteor y luego Brick Break contrarresta o castiga cualquier fake out. Nunca esperó que Flygon se lanzara directamente hacia él. Cuando terminó la lluvia de meteoritos, Cloudaunt había bloqueado la mayor parte con protección, pero el escudo se desvaneció demasiado pronto y sufrió graves daños. Flygon surgió del humo, demasiado rápido para que Cloudaunt pudiera reaccionar. Lo último que Cloudaunt vio fue una luz blanca saliendo de la boca de Flygon. Groar, frío. Flygon aterrizó. La arena, llena de hielo, envió una sacudida de escarcha por sus piernas y lo hizo saltar. Cloudaunt no puede luchar. Flygon gana. El vencedor es Chen Shen, de grado 1, clase 3.
Tras terminar la batalla de esa mañana, Chen Shen ya no tenía más combates programados. Al ver que Wu Guan aún no había terminado, le envió un mensaje y se fue a casa primero. En ese momento, Fligón estaba esparcido por el suelo de la sala de estar. Las tuberías de calefacción por suelo radiante suministraban constantemente calor suficiente para mantener toda la casa cómoda. Felicidad tilde. Fligón amaba el calor y odiaba el frío. Aunque su cuerpo podía volar con normalidad en ese clima, seguía sintiéndose mal por todas partes. Onyx estaba mucho mejor. No era sensible a la temperatura y seguía descansando en el patio de la familia Shen. Si Onyx se alzaba, alcanzaba los 15 metros, una altura ya cercana a la de sus padres. Chen Shen pensó que, si Onyx seguía comiendo y bebiendo bien, naturalmente superaría a sus padres. Entonces, hermano mayor, ¿de verdad tenemos que volar? ¿No podemos esperar a que los abuelos vuelvan en avión? Preguntó Chen Ping, sosteniendo en su mano un recipiente de sopa de arroz de 8 tesoros. Mamá y papá no se quedan tranquilos. Insisten en ir a comprobarlo. Chen Shen yacía en el sofá, medio dormido. Pero pensé que Alola también era costera. ¿Por qué no volvieron antes? Chen Ping estaba desconcertado. ¿No has estado conectado a internet los últimos 2 días? Chen Shen todavía estaba medio despierto. Bien y, además de entrenar a Slowpoke, el único entretenimiento de Chen Ping era mirar vídeos de comida y bromas. Ignoró todo lo demás. Todas las regiones costeras de la liga se unieron y pidieron ayuda a los 4 miembros de élite de tipo psíquico de cada región. El uso de visión del futuro demuestra que, a menos que aparezca un Pokémon del nivel de Groudon y lo despierte, no habrá peligro de muerte durante los próximos 5 años, aparte del habitual terremoto y hoy. Chen Ping no siguió realmente la conferencia. En resumen, la gente que vive en la costa no se irá, pero los turistas tampoco irán allí. Si no hay visitantes, no hay dinero. Entonces las personas involucradas invitaron a toda la élite de tipo psíquico para ayudar. Los directivos de la liga no querían que el turismo, su mayor ingreso, colapsara, así que aceptaron con gusto y declararon que era seguro para que la gente pudiera jugar sin preocupaciones. ¿No tienen miedo a los accidentes? Chen Ping no podía comprender esos cerebros obsesionados con el dinero. La mayoría de las costas tienen élites de tipo agua y líderes de gimnasio. Si algo sucede, pueden ganar tiempo para la evacuación. Chen Shen se dio la vuelta y se rascó el trasero en el sofá. Y dice que los élite de tipo psíquico de cada región que pueden llegar a la costa lo han hecho, haciendo que sus Pokémon lancen visión del futuro a diario, aterrorizados porque algo pudiera salir mal. Chen Shen miró la hora en su teléfono y volvió a rogar. Loco por el dinero. Chen Ping se quedó sin palabras ante la obsesión por el dinero. Lo son, pero sus motivos no son todos malos. La mayor parte del dinero se destina al bienestar público. Démoslo por resuelto entonces y... Chen Ping se agachó junto a su hermano. Alola no tiene una élite de tipo psíquico, ¿verdad? Y Tesselian no quiere cuidar de su vecino. ¿Podría salir algo mal? Los ojos de Chen Shen se deslizaron hacia un lado y se fijaron en el rostro de Chen Ping. Hermanito, ¿no has estudiado geografía? Chen Ping era 2 años más joven. Como todavía era menor de edad, la entrenadora registrada de Slowpoke era Madre Chen. Sí, lo he hecho. Chen Shen yacía allí como un cadáver, con la mirada fija pero con aspecto medio muerto. El cuero cabelludo de Chen Ping se erizó hasta que Chen Shen finalmente dijo lentamente. ¿Sabes cuántos lugares en el mundo han confirmado avistamientos legendarios? ¿Y los del libro de texto? Chen Shen se quedó mirando, sin palabras. Déjame pensar y... De repente, Chen Ping se dio cuenta, soltó una risa incómoda y se dirigió al pequeño sofá. Si no fuera por algunos legendarios que vivían en Alola, ¿crees que Tesselia habría renunciado a ese vecino? Chen Shen murmuró y volvió a caer en la inercia. Al ver que su hermano no tenía ganas de hablar, Chen Ping soltó a Slowpoke, lo abrazó y cerró los ojos. Normalmente Chen Shen hablaba mientras Chen Ping escuchaba, aunque había excepciones. Dim dong. Sonó el timbre. Abrazando a Slowpoke, Chen Ping fue a abrir la puerta. Guange. Hermano, Guange está aquí. Cuando tuvo que dirigirse a ambos, llamó a Guange. ¿Qué le pasa? Guan entró y encontró a Chen Shen medio despierto y medio muerto. Ni idea. Dice que solo está cansado, así que no pregunté.
Wu Guan pensó que había escuchado mal. ¿Él? ¿Cansado? Este era el tipo que había sido perseguido por Agron durante medio día sin sudar. ¿Podría una batalla matutina agotarlo? Oye, no estoy cansado. Al ver el rostro atónito de Wu Guan, Chen Shen se sentó rápidamente. Allá en casa, no sé si te lo conté, hay una pequeña cueva, bastante espaciosa, llena de Pokémon. Estoy así solo porque me di cuenta de que si me quedo atrapado en Alola durante un mes y medio, pasará mucho tiempo antes de que pueda atrapar a mi tercer Pokémon, y eso me molesta. Ah, ¿sí? ¿Qué Pokémon? Tranquilizado de que no se trataba de una enfermedad, Wu Guan pasó a sentir curiosidad. Chen Ping no dijo nada, solo miró a su hermano. Es de tipo agua, tómalo como una pista. Wu Guan y Chen Ping compartieron una primera reacción idéntica. Guan estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Wu Guan asintió. Entonces, ¿estás seguro de que no es porque casi te ahogas 30 veces aprendiendo a nadar y todavía no puedes, que quieres que un tipo agua te rescate? Dijeron al unísono. Ustedes dos me están calumniando. Los demandaré por difamación. No es para nada que atrape a un tipo agua porque no quiera volver a chapotear. Los demandaré por difamación. Después de mucha persuasión, Chen Shen finalmente convenció a los dos que había planeado durante mucho tiempo capturar un Pokémon de tipo agua. ¿Y qué clase de Pokémon es tan misteriosa? ¿Lo sabes, Pinkzy? Después de algunas bromas divertidas, Wu Guan se sentó en el pequeño sofá del otro lado, inclinó la cabeza y le preguntó a Chen Ping. Si volvemos a nuestra ciudad natal, además de Magikarp, que es más común que los perros callejeros, hay Aegoldeen, que hay un poco menos, pero no por mucho. Chen Ping enumeró los Pokémon de tipo agua que habitaban esa zona. Y luego lo olvidé. Al escuchar a Chen Ping decir de repente que lo había olvidado, Wu Guan quedó momentáneamente atrapado entre la risa y las lágrimas. Bueno, deja de reírte. Es normal que Chen Ping no conozca ese lugar. Cuando regresa a su pueblo, se queda encerrado en casa y no sale a jugar. Hablando de eso, ¿cómo se llevan ustedes dos hermanos con los parientes que conocen en casa? Aunque dijo eso, Wu Guan seguía concentrado en Chen Ping. Chen Shen era alguien que se llevaba bien con cualquiera. Aunque pudiera ser reservado con desconocidos, eso no le impedía saludar a sus familiares con normalidad. Wu Guan conocía la personalidad de Chen Shen, pero realmente quería saber qué haría el taciturno Chen Ping cuando se enfrentara a parientes entusiastas. Hago lo que tengo que hacer. Chen Ping no tenía ninguna expresión y se limitó a decirle una tontería con indiferencia. Él. Simplemente asiente y ya estás. Chen Shen reveló directamente la reacción de Chen Ping. Básicamente, salvo algunos familiares muy cercanos, Chen Ping simplemente asentía con la cabeza al encontrarse con otros, y punto. Por cierto, tus abuelos paternos y maternos están allá afuera. ¿No fueron los tíos de tu familia a ayudar a ver cómo estaban? Lo hicieron. Mi segundo tío y mi segunda tía intentaron convencer a los ancianos para que regresaran, pero fue inútil. Al escuchar a Wu Guan decir esto, Chen Shen declaró directamente la razón por la que su familia definitivamente tenía que irse. Papá, tío, mi hermano mayor, su yerno mayor, solo está esperando a que termine la competencia escolar de mi sobrino mayor antes de venir a verlos a los cuatro. Un hombre de mediana edad, que parecía 80% similar al padre Chen, pero con un temperamento más tranquilo y una tez no tan erguida como la del padre Chen, estaba hablando con dos personas mayores que estaban tumbadas en tumbonas disfrutando de un baño de sol. Bueno, ve a jugar. En cuanto lleguen mis dos nietos mayores, tráelos a verme rápidamente. El hombre mayor que vestía una camisa roja con flores agitó la mano, a punto de ahuyentar al hombre de mediana edad que estaba a su lado. Chen Minfu, el segundo tío de Chen Shen, al ver que su padre le decía que fuera a jugar a otro lado, desapareció en un instante. Genial, mi sobrino mayor viene a desviar la atención de papá hacia mí. Chen Minfu corría a toda velocidad, agradeciendo a Chen Shen en su corazón. Como partidario del no matrimonio, no tenía intención alguna de casarse, pero su padre siempre estaba obsesionado con que su hijo menor se casara y tuviera hijos. Por eso, cada vez que Chen Minfu se presentaba ante el anciano, recibía un sermón. Viejo Chen, ¿qué va a hacer mi nieto? Zhang Pingxing, abuelo materno de Chen Shen. El anciano era mayor y tenía mala audición, por lo que no pudo oír con claridad lo que decía la persona a su lado. Dijo que vendría después de que terminaran los asuntos escolares.
El abuelo paterno de Chen Shen, Chen Rui, también sabía sobre el problema de audición de su viejo amigo y suegro, por lo que gritó específicamente en voz alta palabra por palabra. Los gritos atrajeron inmediatamente las miradas de los transeúntes, pero cuando vieron que solo eran dos hombres mayores hablando, no les importó y miraron hacia otro lado después de una breve mirada. Oh, vale, vale. Por suerte, por fin escuchó con claridad lo sucedido con su nieto mayor. Hizo un gesto de aprobación con indiferencia y continuó recostado en la silla disfrutando del sol. Chen Minfu se fue y regresó al hotel para descansar con su almohada corporal gotitelle. ¡Wow, wow, wow! Hija, es solo un poco de surf, ¿realmente vale la pena? Una señora no muy alta estaba tirando de una chica media cabeza más alta que ella, con la intención de ir a surfear. Mamá, ¿puedes dejarme sostener a Ae, por favor? Un cocodrilo azul, a 100 metros de distancia, que solo asomaba la cabeza, aparentemente no escuchó las palabras de su entrenador. En cualquier caso, cuando éste se giró para hablarle, enterró la cabeza directamente en la arena. La prima de Chen Shen, Li Xinyu, vio a su Pokémon correr directamente hacia la arena y de inmediato se puso furiosa. Está bien, vamos. A la segunda tía de Chen Shen, Zhang Ning, no le importó lo que su hija estaba pensando y usó directamente la fuerza para jalarla hacia un Pokémon masivo. Cuando todos llegaron, el entrenador que estaba parado sobre la cabeza del Pokémon también comenzó directamente este surf. El enorme Wailord usó surf en la dirección designada, su enorme cuerpo oculto debajo del agua que corría mientras avanzaba hacia un camino específico. ¡Ah! Mientras el Wailord usaba surf, innumerables personas se desplomaron y resbalaron. En ese momento, el Wailord surfeaba hacia arriba, y la gente estaba a casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Zhang Ning sacó a su hija y saltó del Wailord. El socorrista profesional Golduck ya esperaba a los turistas bajo el agua, listo para ayudarle a nadar hacia arriba en cualquier momento. Primo, ¿por qué no has venido todavía? Li Xinyu fue enviado de vuelta a la orilla por el mismo Golduck por cuarta vez hoy. Mientras yacía en la playa escupiendo el agua de mar que había tragado, no dejaba de pensar en Chen Shen. Al fin y al cabo, mientras Chen Shen viniera, su madre no la arrastraría. En cualquier caso, ella ya no quería experimentar esa actividad que se llamaba surf y que en realidad era solo buceo. ¿Es necesario que exista este proyecto de mierda? La tarifa es carísima, y no pienso volver ni aunque me cueste la vida. Si de verdad tengo que irme, buscaré a mi primo para que me ayude. Con nuestra relación de hermanos, deberíamos poder ocupar mi lugar. En cuanto a la razón por la que no le pidió ayuda a Chen Pin, fue porque Li Xinyu solo estaba un poco familiarizada con Chen Shen y no era muy cercana a su prima más joven. El cercano Golduck también dejó una profunda impresión en este turista. Después de todo, era raro ver a alguien obligado por sus padres a experimentar el Wailord. Proyecto de turismo de surf y vuelo, para luego atraerse 4 veces con el agua y hundirse directamente en el fondo del mar porque no sabían nadar en absoluto. Está bien, lo sabemos. Al colgar la llamada telefónica de su segundo hijo en el hotel, la abuela paterna de Chen Shen, Zheng Jiawen, le dijo a su vieja mejor amiga, la abuela materna de Chen Shen, Shang Zuan, que la familia de Chen Shen esperaría hasta que los asuntos escolares y laborales terminaran antes de venir. Recuerda decirles a los 4 niños que traigan ropa de verano. Aquí hace calor. Shang Zuan tomó casualmente 2 prendas de vestir y luego continuó charlando con su vieja amiga, Achis. ¿Quién habla de mí? Frotándose la nariz, Chen Shen pensó que alguien podría estar pensando en él, pero inmediatamente lo sacó de su mente y se lanzó con todo su corazón a la batalla. Pulso de dragón. El rugiente y cargado pulso dragón chocó de frente con las llamas ardientes, explotando instantáneamente después de un momento de estancamiento. Corte aéreo. Innumerables cuchillas afiladas de aire cortaron hacia abajo.